por la oportunidad, Padre, de venir a congregarnos, Señor, siguiendo tu palabra y tus mandamientos, Padre, como dice, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, Dios Todopoderoso. Ahora, Señor, hemos estado, Padre, en tu presencia, te hemos alabado, te hemos honrado, te hemos exaltado, hemos escuchado tu palabra en la introducción, pero ahora queremos alimentarnos y edificarnos aún más, Señor, con tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que esta palabra llegue a nuestros corazones, que no sea una palabra de humana sabiduría, sino que sea una palabra edificante, Señor, que nos instruya y nos ayude a entender los designios que tienes para nosotros, Padre Santo. Ayúdenos, Señor, a ser transformados cada día más a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, para hacer tu voluntad, para seguir tu guía, para seguir tu palabra, para hacer lo que quieres que hagamos en nuestras vidas, para que cambiemos lo que tienes y quieres que cambiemos cada día, Dios Todopoderoso. Dejamos todo nuestro ser en tus manos, Señor, espíritu, alma y cuerpo, para nuestra edificación en tu nombre, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos al libro de Timoteo, por favor, pero a la segunda carta de Timoteo. Vamos a comenzar con este estudio de la segunda carta de Timoteo. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo del 1 al 7 vamos a leer, aunque solo vamos a estudiar los primeros dos versículos. Pero es bueno que leamos estos 7 versículos iniciales. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice así. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios de espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, vemos de esta carta que el autor es... ¿Quién es el autor? Pablo. Pues sería como el coautor, ¿no? Porque el autor intelectual es nuestro Señor y Padre Celestial. Amén. Pero instruyó al apóstol Pablo por medio de su Santo Espíritu en estas palabras, las cuales fueron escritas alrededor de 2000 años, pero que hasta hoy en día siguen usándose para la edificación de la iglesia. Amén. Ese apóstol Pablo, antes llamado Saulo, que era el perseguidor de la iglesia, antes de convertirse a Cristo, fue un ferviente perseguidor de la iglesia, ¿no? Esta carta fue escrita alrededor del año 66 o 67 después de Cristo. Y más o menos el apóstol Pablo se había convertido en el año 34 o 36 después de Cristo. Es decir, que cuando escribió esta carta tenía alrededor en el Evangelio de 32 a 34 años de conocer al Señor Jesucristo. O sea, no de edad, sino de tiempo en haberlo conocido, ¿no? El apóstol Pablo pues ya había predicado durante muchos años cuando escribió esta carta. Se había instruido lógicamente primero en la palabra de Dios con los apóstoles. Él duró bastante tiempo antes de hacer su primer viaje misionero,
duró instruyéndose en la palabra de Dios, escuchando el Evangelio por medio de los apóstoles, así también directamente del mismo Señor Jesucristo, que ahorita lo vemos. Recibió enseñanzas, tuvo ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y a veces solemos pensar, bueno, pero ¿cómo fue eso si el Señor Jesucristo 3 días después digamos que murió en la cruz, 3 días después resucitó, al tiempo, a los 40 días, hubo la ascensión, hizo la ascensión al reino de los cielos, y, y Pablo empezó a surgir en la historia de la palabra de Dios tiempo después de eso, ¿sí? Y dicen, pero ¿cómo fue posible esto? Pues por la obra y gracia del Señor Jesucristo se le presentó al apóstol Pablo, y no solo una vez, sino realmente muchas veces se le presentó. Ahorita las estudiamos. Pero esto comenzó, digamos, con la aparición del apóstol Pablo en la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles. Vamos al libro de los Hechos, vamos al capítulo 8, versículo 1 y 3. A ver dónde apareció el apóstol Pablo en la historia de la iglesia. Hechos capítulo 8, verso del 1 al 3. Hechos 8, del 1 al 3, dice así la palabra de Dios. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando en casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahí empieza. Empieza con la muerte de Esteban. Este hombre Esteban, que había sido escogido por los otros discípulos, lo habían escogido y por ciertas características que él tenía. Estaban buscando a alguien que les ayudara con la atención a las mesas, y buscaban de alguien de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Y encontraron a Esteban y dijeron, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Amén. Ahí lo escogieron para que sirviera, y más adelante sufrió el primer martirio registrado en la iglesia moderna, en la iglesia del Señor Jesucristo. Fue el primer mártir de la fe. Y de ahí en adelante muchos fueron perseguidos, muchos fueron asesinados, muchos fueron arrestados. Pero como les decía, en estos versículos que leímos en el capítulo 8, es cuando empieza a aparecer Saulo en la historia de la iglesia, y vemos que el Señor Jesucristo en el capítulo 1 hablaba de que ahí ascendió. En el capítulo 1 de Hechos dice que el Señor Jesucristo ascendió al reino de los cielos. Entonces, uno diría, no, pues es increíble que primero que se le hubiera presentado. Pero también podría decir, es increíble que el Señor hubiera escogido a este perseguidor de la iglesia, un hombre que realmente, dice la palabra de Dios en los versículos anteriores al capítulo 8:1, dice que Esteban era el que les estaba guardando, protegiendo las ropas de aquellos que estaban apedreando a Esteban. Y él consentía con su muerte. Y no solo eso, sino que después se volvió perseguidor de la iglesia. Y uno dice, ¿cómo pudo el Señor haber escogido a esta persona? Pero pues por gracia y misericordia de Dios lo escogió. Y como les decía hace un momento, pasó, digamos, de ser ese perseguidor a ser el mayor apóstol, escritor de la palabra del Señor. Amén.
coautor, lógicamente que el autor principal es el Espíritu Santo, nuestro Señor. Y ahora dice que escribió muchos de los libros, ¿no? Ahorita los identificamos. Pero ahora dice que fueron registrados 9 encuentros en la palabra de Dios del apóstol Pablo con el Señor Jesucristo. Empezando con el primero ahí en Hechos capítulo 9, por favor. Hechos 9, versículo 3 al 6. Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6. Fueron encuentros sobrenaturales y revelaciones que tuvo el apóstol Pablo de mano del Señor Jesús. Entonces, de Hechos 9, ahí fue la conversión en camino a Damasco del apóstol Pablo. Versículo 3 al 6 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, y a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Amén? Ese fue el primer encuentro con el Señor Jesucristo del apóstol Saulo. Bueno, en ese entonces llamado Saulo, después se iba a nombrar como Pablo. Y vemos que tremendo ese encuentro, ¿no? Él siendo el perseguidor de la iglesia, llevaba cartas en sus manos para ir a arrestar en la ciudad de Damasco a muchos apóstoles y a muchos creyentes del Señor. Y vemos que el Señor lo escogió. Llegó y se lo llevó. Y uno dice, decíamos hace un rato, que por qué de esa manera lo había escogido a él. Y en el versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Claro, después de ser perseguidor, resultó siendo perseguido, muy perseguido el apóstol Pablo. Pero bueno, el segundo encuentro es en el templo de Jerusalén en Hechos capítulo 17, versículo 21. Hechos 17, versículo 21. Amén. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ¿sí? Residentes de allí en ninguna otra cosa no, pero que escribí mal. No, creo que me equivoqué, pero ya lo busco. Porque bueno, digamos que ahí relata que en el templo estaba el apóstol Pablo en el templo y estaba hablando con el Señor. Y de un momento a otro, estando ahí, estando en Jerusalén, le fue revelado que se fuera de ahí. Creo que era aquí. Bueno, ahí me perdonan. Mira. Pero, espera de una vez, miramos. Bueno, ahí se me fue la paloma. Pero bueno, ahí estaba registrado que el apóstol Pablo estaba en Jerusalén, estaba en el templo,
estaba adorando al Señor en oración y el Señor Jesucristo se le presentó y le dijo que era necesario que él se fuera de ahí. Ahora, por tercera vez en Hechos capítulo 18, versículo 9 al 10. Hechos 18, 9 al 10. Dice, entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti ni la mano, pondrá sobre ti ni la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Entonces ahí en ese momento el apóstol Pablo estaba en Corinto y el Señor le hablaba, dice que en visión se le presentó el Señor Jesús y le dijo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Amén. La cuarta ocasión fue durante la estancia en Troas, en Hechos pregúntame si fue aquí. Capítulo 16, verso 9. Está en desorden, pero esta es otra ocasión. Dice capítulo 16, verso 9. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Amén. Aquí se habla que dando por cierto que Dios le anunciaba, ¿sí? Dios le anunciaba, usó esa visión de parte del Señor para decirle a Pablo que fuera a aquel lugar a predicar la palabra del Señor. En Hechos capítulo 23, versículo 11, dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Claro, este es del segundo arresto del apóstol Pablo, que estaba tal vez angustiado, pero tenía el Señor Jesucristo le dijo que tuviera ánimo, que era necesario que él fuera llevado a Roma para que allá predicase la palabra del Señor, para que allá fuera a dar testimonio. También en Hechos capítulo 27, versículo 23 y 24. Hechos 27, 23 y 24. Bueno, aquí está relatando, pero habla ahí, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Claro, aquí ya iba el apóstol Pablo en el barco en medio de esa tempestad rumbo a Roma y vemos que el barco se encontró en un momento de que naufragaba y que estaba en alta mar y había tormentas y el barco se iba a hundir y entonces la gente estaba botando, o sea, los marineros y todos estaban botando todas las cosas al mar para que el barco no estuviera tan pesado y que no se fuera a hundir. Pero aquí Pablo les dijo que tuvieran ánimo. O sea, el barco se iba a perder, es decir, el barco iba a ser destruido, pero ellos iban a permanecer vivos. Pero ahí vemos que es el Señor ahí hablando y manifestándose. Leamos en Hechos capítulo 9, versículo 12.
Eh, Aquí vemos que dice, y aquí, y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos de encima para que recobre la vista. O sea, aquí estaban narrando una visión, o sea, el Señor no le estaba hablando aquí directamente al apóstol Pablo, sino le estaba hablando a Ananías. Y le estaba diciendo que Pablo ya había tenido una visión, otro encuentro con el Señor, que el Señor le estaba dando la visión de que un varón llamado Ananías iba a ir y le iban a poner manos y lo iba a sanar. Vamos a Gálatas ahora, a Gálatas capítulo 1. Gálatas, del libro de los Gálatas, capítulo 1, verso 11 al 12. Amén. Dice más, que la encuentren. Gálatas 1, verso 11 al 12. Dice, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. El evangelio del apóstol Pablo fue revelado directamente por el Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. En 2 Corintios capítulo 12, también narra ahí otro encuentro. Verso 2 al 4. Sí, segunda de Corintios 12. Verso 2 al 4. Amén. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Si vemos aquí estaba hablando el apóstol Pablo, narrando una situación, pero él hablaba de él mismo. Lo que pasa es que, como dice ahí, no le era en ese momento revelado o no le era permitido revelar eso que sucedió. Dice que él estuvo en el tercer cielo, él estuvo en el paraíso, en el reino de los cielos. Amén. Ese fue otro encuentro maravilloso con el Señor. Y como mencionábamos ahorita, vemos que el apóstol Pablo, instruido por el Espíritu Santo, escribió muchos libros que hoy en día, o muchas cartas, en ese momento eran cartas enviadas a unas iglesias y que fueron organizadas para crear el Nuevo Testamento con la instrucción del Señor. Él escribió la carta a Romanos, escribió primera y segunda de Corintios, escribió Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Amén. En total fueron 13 cartas atribuidas al apóstol Pablo, que normalmente él empezaba todas las cartas con nombrándose a él, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, bueno, y así sucesivamente. Incluso hay una carta que dice que el libro de Hebreos, cuyo autor es desconocido, o se dice que es desconocido, pero mucho de la forma de él expresarse y de hablar es semejante a todas las otras cartas. Entonces dicen que pudo haber sido escrito por él, pero como no dice al principio, como en las otras cartas, que él dice que él es el autor, que él les escribía, entonces no se le atribuye. Pero está ahí la posibilidad de esa carta número 14 que hubiera sido escrita por él. Entonces vemos que fue un hombre muy usado, o sea, para ser llamado apóstol siendo perseguidor de la iglesia, no fue fácil. Vivió muchísimas cosas, muchas persecuciones, muchas cosas, pero él sacó adelante la palabra del Señor, el Evangelio. Entonces fue un apóstol verdadero, un apóstol llamado directamente por el Señor Jesucristo. Y también digamos que en muchas regiones fundó más de 14 iglesias.
Y vemos que en la palabra de Dios hay unas iglesias mencionadas. En su primer viaje se fundó iglesias en Galacia, en Antioquía, Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. En el segundo viaje misionero en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. En el tercer viaje misionero en Efesio, Asia Menor y Grecia. O sea, por donde él iba viajando, iba fundando iglesias, iba hablando de la palabra del Señor, dando testimonio y todo para la gloria y honra del Señor Jesucristo. O sea, después de ser el perseguidor más grande, se convirtió en el escritor más grande y en el fundador más grande de la palabra de Dios. Amén. De las iglesias del Señor Jesucristo. Y esta segunda carta de Timoteo se considera la última carta escrita por el apóstol Pablo, porque estaba preso en Roma, ¿sí? Y es como una especie de despedida del apóstol con las últimas instrucciones a su amado hijo Timoteo, como lo escribe en el principio, que era un joven colaborador y amado hijo en la fe, ¿no? No era hijo de sangre, sino hijo en la fe. Volvamos allá en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1 dice: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Entonces vemos que le hablaba así como amado hijo. Esta carta fue escrita desde Roma y fue escrita desde la cárcel. Ahí Pablo estaba arrestado por segunda vez. Ya había llegado a Roma después de ese viaje que leíamos una parte ahí que estaba en el barco que iba rumbo a Roma. Aquí ya había llegado a Roma. Aquí ya había estado en muchos concilios, había estado predicando o dando testimonio de lo que él creía delante de los romanos, delante del concilio también en Roma de los judíos. Muchas cosas había hecho ya. Y esta era considerada la última carta porque después de esto, según la historia, después de esto Pablo fue martirizado bajo la dirección del emperador romano Nerón. Y según la tradición cristiana se dice que Pablo fue decapitado ahí en Roma, ya que por ser ciudadano romano, aunque normalmente a los cristianos los crucificaban, ¿cierto? Pero como Pablo era ciudadano romano de nacimiento, entonces no tenían el derecho de ejecutarlo de esa manera, sino que tenía el derecho de otra muerte diferente, ¿sí? Por eso fue que él resultó decapitado. El contenido de la carta, Pablo anima a Timoteo a permanecer firme en la fe y a continuar la predicación del Evangelio y soportar las dificultades. Oiga, es increíble, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar un poquito en esa situación, en la cárcel, sabiendo que iba a morir, sabiendo que ya le quedaban poco tiempo de vida, tal vez un par de días, unos días, de vida le quedaban ahí al apóstol Pablo, y tener el ánimo de, oiga, a Timoteo, no se desanime, ánimo, siga predicando la palabra, que lo que le espera es cosa buena, pero en el reino de los cielos, amén. Entonces nosotros debemos tener ese ánimo del apóstol Pablo y recibir estas cartas y estas palabras que son para la iglesia, son para nosotros, y que nos fortalezcan, que en medio de las situaciones, las dificultades, los problemas, todo lo que podamos estar pasando, ahí está el Señor. Ahí está Dios, porque dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo prometió estar con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y más aún, porque por toda la eternidad vamos a estar a su lado. Amén. Entonces, es esta carta de ánimo que nos debe a nosotros confortarnos, ¿sí? Que a pesar de las dificultades que vengan, ahí estamos con el Señor. Amén. Incluso ahí en 2 de Timoteo, leamos un segundo. 2 de Timoteo capítulo 4, versos 6 al 8. Amén. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ahí ya lo sabía. O sea, él estaba dispuesto, él estaba escribiendo esta carta, pero él no pedía auxilio, él no pedía libérenme,
hagan una revuelta, vengan y me sacan de esta cárcel. No, exacto, él sabía qué era lo que le iba a suceder, pero estaba frente al cañón. Y dice el versículo 7, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén, gloria a Dios, los que amamos la venida del Señor Jesucristo, que amamos y anhelamos el regreso del Señor Jesucristo. Dice que nos está reservada, guardada la corona de justicia. Amén. Amén, amén, amén. Dice que nos será dada por el mismo Señor, Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, aquí refleja la conciencia que tenía Pablo de que iba a ser muerto, ¿sí? Que iba a pasar por esa muerte. Y si vemos, para llamarse apóstol, él sufrió mucho, ¿cierto? Para ser llamado apóstol pasó por muchas cosas. Y hoy en día se han levantado muchos autonombrados apóstoles, que la realidad no son apóstoles. Y es necesario comprender que hay ciertos criterios establecidos en la misma palabra de Dios. Como ejemplo, está cuando eligieron al sucesor de Judas Iscariote, que vamos a leer en Hechos capítulo 1, y que precisamente da como unos lineamientos en la palabra de Dios de cómo debe ser un genuino apóstol de Jesucristo. Entonces hay unos requisitos. Leamos ahí primero en Hechos 1, el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 15 al 27. ¿Okay? Hechos 15 en adelante, porque están. Hechos 1:15 dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones de hermanos, era necesario que cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue quien de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Era hasta el 17. Ahí. Entonces, ahí habla precisamente que ya había sido, por boca de David, dice, se había hablado de Judas. Dice el 18, este pues con el salario de su inequidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó. Se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, y de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Entonces dice, porque está escrito en el libro de Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Entonces dice el 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Dice, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte del ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión, para irse por su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Entonces vemos que dice que haber estado en el principio. ¿Sí? Eso es algo fundamental. En los versículos 22 y 21 dice, es necesario que que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, dice,
que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que, de que entre nosotros fue recibido arriba. Entonces aquí habla que es muy importante para que alguien pueda ser llamado apóstol, dice que debe haber estado con Jesús desde el principio. Como segundo requisito, que sea un apóstol, debe haber visto al Cristo, al Señor Jesucristo resucitado. Entonces, si vemos en el primer requisito que había sido llamado desde el principio, aunque el apóstol Pablo no estuvo como seguidor del Señor Jesucristo desde el principio, pero sí estaba vivo en esa época y sí fue llamado y se le apareció el mismo Señor Jesucristo directamente. ¿Sí? Él estaba vivo en esa época, entonces hay un punto ahí que cubre eso de que sí es un apóstol de Jesucristo, el apóstol Pablo. El otro requisito es que debía haber visto al Cristo resucitado, así como en el versículo 22 lo dice, hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno que se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, es decir, de la resurrección del Señor Jesucristo. Y si vemos, el apóstol Pablo pudo ser llamado apóstol, ¿por qué? Porque él vio al Señor Jesucristo de todas estas veces que leímos ya, fue un acto directamente o en visión o algo de sobrenatural, un encuentro con el Señor Jesucristo. Amén. Y este aspecto es crucial de que los apóstoles eran testigos directos de la resurrección del Señor Jesucristo. Otro punto también ahí es el llamado directamente por el Señor Jesucristo. Era otro requisito. Entonces los apóstoles, digamos que fueron llamados, los apóstoles en Marcos 3, miremos un segundito, Marcos capítulo 3. Vemos cómo el Señor Jesucristo mismo había llamado a sus apóstoles. Marcos 3 del 13 al 14. Amén. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Amén. O sea, el mismo Señor Jesucristo había llamado a esos primeros 12. Después hubo la elección de Matías. Pero vemos que el apóstol Pablo también fue llamado directamente. Ya lo habíamos leído ahí en Hechos capítulo 9, cómo el Señor Jesucristo se le apareció al apóstol Pablo rumbo a Damasco. Y es algo verídico y es algo que identifica que el apóstol Pablo es llamado apóstol por eso. También tenían autoridad para realizar milagro los apóstoles. Entonces, tenían autoridad y poder para realizar verdaderos milagros, ¿no? No como hoy en día que le han estirado la pierna o han levantado de sillas a paralíticos en muchas iglesias. Y la misma persona, me refiero que hubo una historia que salió ahí por redes sociales de una persona que era la misma y que habían estado en un sinnúmero de iglesias haciéndose pasar porque estaba paralítica en silla de ruedas y en todas las iglesias allá fue sanada. Entonces era sanada en una y aparecía en otra en silla de ruedas otra vez y otra vez era sanada y así. O sea, actores podríamos decirlo por no decir engañadores de la palabra del Señor. Al Señor Jesucristo resucitado. Y el tercero llamado directamente por el Señor Jesucristo. Y el versículo ahí es de Marcos capítulo 3, versículo 13 al 14. Y ahora el que estamos viendo, el cuarto requisito es la autoridad para hacer milagros. Miremos ahí en Hechos capítulo 5, verso 12. Hechos 5, verso 12. Amén. Dice,
Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Amén. O sea, de la mano de los apóstoles se hacían muchos milagros. En el apóstol Pablo también hay registro de los milagros y de la presencia del Señor en su vida, ¿no? Y era algo evidente. Leamos de ahí en 1 Corintios, por favor. En 1 Corintios 12:12. Perdón, en 1 Corintios 15:3. 15:3. 1 Corintios 15:3 al 10. Aquí vemos donde el llamado del apóstol Pablo fue diferente y donde el mismo apóstol Pablo confirma que su llamado fue algo extraordinario y confirma una cosa muy especial, pero leámosla todo. 1 Corintios capítulo 15, verso 3 en adelante. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, y de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Amén. Entonces de aquí vemos la gracia del Señor. Vemos cómo el apóstol Pablo había sido llamado. Dice él mismo que se presenta como un abortivo, de una manera diferente. O sea, se supone que ya no iban a haber más apóstoles. Y él dice aquí en el versículo 8, y al último de todos, como un abortivo me apareció a mí. O sea, quiere decir que era el último apóstol. Ahora, claro, los autonombrados apóstoles actuales de hoy en día, ninguno ha visto a Cristo resucitado. ¿Sí? O sea, eso es verídico, porque eso fue casi 2000 años atrás. No fueron testigos de su ministerio terrenal. Entonces, esto descarta de antemano a todos aquellos que se autodenominan apóstoles. No han sido llamados por Cristo directamente. Algunos dicen, no, es que fulanito tuvo una visión y vino y me predicó y me dijo, me dio, ¿cómo se llama? Profecía diciendo que yo iba a ser apóstol y me ungió de apóstol, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que debe ser llamado directamente por el Señor Jesucristo. Y entonces esos autollamados apóstoles de hoy en día no cumplen este requisito. También falta de signos apostólicos verdaderos, es decir, de evidencias, como les decía, de señales, prodigios y milagros que caracterizan a los apóstoles. Pues esos falsos apóstoles de hoy en día solo se preocupan por la falsa prosperidad, por las cuestiones, les toca andar con escoltas. ¿Cuál es la protección de Dios que tienen, que necesitan escoltas para que los cuiden de los otros hombres? ¿Sí? Son cosas que se ven tremendas y que no cumplen, digamos, con la palabra del Señor. En 1 Corintios 15, 8 dice lo que les decía ahorita, es al último de todos como un abortivo me apareció a mí. O sea, expresa directamente que el último de todos los llamados apóstoles fue el apóstol Pablo. De ahí en adelante, para de contar. Porque después de eso ya nadie puede decir, ah, no, yo sí vi a Cristo resucitado. No hay quien pueda decir eso. Tal vez en un sueño, una visión, pero es algo con un contexto totalmente diferente a lo que realmente es la palabra del Señor, realmente lo que dice el apóstol Pablo. Amén. Ahora sí hay registros y advertencias contra los falsos apóstoles. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 13,
del 13 al 15. Segunda de Corintios 11, del 13 al 15. Amén. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es de extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahí hace la advertencia, incluso en la primera carta de Timoteo habíamos leído que el apóstol también le hacía advertencia a Timoteo acerca de los falsos maestros, falsos ministros y lógicamente de estos falsos apóstoles que se levantan hoy en día. En Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Apocalipsis 2, verso 2. Amén. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Amén. Esos falsos apóstoles son mentirosos. Incluso usan un versículo aquí en Efesios capítulo 4, verso 11. Efesios 4:11, que dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero resulta que hay una característica especial con esta palabra apóstoles. Apóstoles viene de apóstolos, proviene del griego apostello, que significa enviar, que viene a traducirse como enviado o mensajero. ¿Sí? Es decir, que apóstol se traduce como enviado o mensajero. Dice apóstoles, que viene de apóstolos. Y proviene del griego apostello, con doble L, apostello. Y esto quiere decir enviar. O sea, lo que les decía, la traducción correcta sería enviado o mensajero. Entonces, ¿por qué los apóstoles no se ponen mensajero de Cristo? Ahí sí no les gusta ese título, ¿no? Entonces deberían usar hoy en día para, digamos que lo quieren usar ese título de apóstol como para decir que ellos están en más alta autoridad que todas las otras personas. Pero es que nuestra autoridad en sí es Cristo. Esa es la autoridad principal que tenemos. Sí, ahí, claro, los pastores, los ministros del Señor que se predica la palabra de Dios correctamente, nos pone con cierta autoridad sobre las ovejas del Señor, pero no es que tengan que rendirnos pleitesía, ni que tengan que dar la vida por nosotros o hacer un poco de cosas que se inventan hoy en día. No, nosotros somos seres humanos como ustedes. Y es más, ustedes no pueden poner la mirada en nosotros, porque nosotros somos hombres de carne y hueso que en cualquier momento podemos pecar, podemos embarrarla. Y si están viendo a nosotros, pues pueden decepcionarse del Evangelio. Pero tenemos que tener la mirada en Cristo Jesús. Amén. El cual dio su vida por nosotros y de él si no nos vamos a decepcionar jamás. Amén. Entonces, igualmente, a la verdad y a la luz de la palabra, a todos se nos ha dado la gran comisión, la gran misión. Es decir, que todos somos mensajeros del Evangelio del Señor Jesucristo. Es decir, que todos podríamos ser llamados apóstoles, si quieren, de ese sentido, como dicen, hacerlo, ¿no? Porque la traducción es mensajero o enviado. Entonces somos enviados a predicar el Evangelio. Pero claro, en lugar de decir, no, el apóstol Jorge, por ejemplo, tendrían que decir, oh, el mensajero Jorge. Ahí sí ya no les gusta a esas personas de ese título, ¿no? Ahí sí huyen del título. Pero no es que uno busque títulos, uno no debe buscar ni títulos, ni reconocimientos, ni posiciones. Porque si es la voluntad de Dios, Él pone
al que quiere y que desea que sea para su servicio, lo pone en el momento que es, en el tiempo que es y en la posición que el Señor quiere. Amén. Dice que hoy en día se usa como quieren, se autodenominan apóstoles, profetas. Es más, ojo, porque ni siquiera son solo apóstoles, dicen apóstoles autodenominados profetas, profeta mayor, apóstol general, gran maestro, arzobispo, querubín. O sea, tremendo porque hasta querubín, hasta arcángel, hasta ministro celestial o ministro superior, así se autodenominan muchas personas, tergiversando la palabra de Dios para llevar al engaño a las personas, ¿eh? Llevar al engaño al creyente. Pero la palabra de Dios es perfecta. Y él dice que el que quiera enaltecerse será humillado. Y el que se humille será enaltecido. Por eso no debemos buscar posición, nombre ni nada, sino que sea el Señor el que nos ponga donde quiera que Él estemos. Amén. Entonces ya para finalizar ahí en la segunda carta de Timoteo. Dice que el apóstol, Pablo decía, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad, ¿de quién? La voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. Según la voluntad de Dios Padre, es que le servimos y que obramos a Él. Pero dice después a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz del Dios Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el mensaje también importante para nuestra vida, que debemos servirle al Señor y que a pesar de las dificultades, las situaciones, las pruebas, tener ese ánimo del apóstol Pablo que aún siendo perseguido, aún estando en la cárcel y a poco tiempo de morir, podía expresar de esta forma, gracia, misericordia y paz de Dios. Amén. Así debemos vivir y debemos ser esforzados y valientes para reconocer que el Señor está con nosotros. Amén. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gloria, honra y alabanza, Señor, solo a ti. Y agradecemos esta palabra, Padre Santo, que tal vez nos acongoja un poco por las situaciones y las pruebas, pero que nos dice también que debemos ser esforzados y valientes, que debemos tener ánimo, que así como el apóstol Pablo, que sabía que que estaba a punto de morir, pero que mandaba ese mensaje de ánimo a Timoteo y ahora a nosotros, tu iglesia, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, que nos des esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las situaciones, que seas tú hablando, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón, cada vez que tenga la oportunidad, Señor, de instruirnos en tu palabra, Padre. Que seamos capaces de reconocer que no debemos buscar tampoco títulos, ni posiciones, ni estar en un mayor nivel, ni nada de eso, Señor, porque tú eres el que pone y quita reyes, pone y quita autoridades, pone y da en el tiempo, no fuera de tiempo, sino en tu tiempo perfecto, aquel que es llamado para tu servicio, Señor. Te agradecemos, Señor, por lo que has hecho por nosotros hasta este día, por lo que quieres hacer con nosotros por medio de tu palabra, y para gloria y honra tuya dejamos nuestra vida delante de ti para tu servicio, Señor, para que tú obres y hagas conforme a tu amor, a tu misericordia, a tus designios, a tu santa y perfecta voluntad con nosotros, Señor. Quedamos en tus manos y dejamos todo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios, gloria a nuestro Padre Celestial. Amén.